Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy les traigo otro video sobre Esenciales Nocturno, que es una serie donde les explico las técnicas básicas de confección. Y hoy vamos a ver 4 formas de hacer bolsillos cargo. Para los que no saben, los bolsillos cargo son bolsillos que se asocian a la tendencia o al estilo militar. Y son bolsillos que suelen ser grandes y espaciosos porque precisamente la ropa de los militares está diseñada para que puedan cargar muchas cosas. Esta camisa, por ejemplo, tiene un diseño de bolsillo cargo, que es uno de los diseños que vamos a ver en este tutorial. Así que habiendo dicho esto, vamos a comenzar. Para hacer este tutorial vas a necesitar retazos de tela, entretela, hilo y tijeras. Este primer diseño de bolsillo es el más común y fácil de todos. Se trata de un bolsillo rectangular con tapa. Primero vas a tomar las dos piezas de la tapa y vas a entretelar una de ellas. Luego las vas a juntar derecho con derecho y vas a coser en línea recta por todo el borde, menos en el borde de arriba. Una vez que termines de coser, vas a revocar las puntas para que sea mucho más fácil sacarlas ahorita. Luego le vas a dar la vuelta a la tapa y con ayuda de unas tijeras vas a sacar muy bien las puntas. Después vas a planchar muy bien la tapa y vas a pasar a pespuntar todo el borde de la costura. Para esto estoy utilizando una puntada recta con margen de 1/4. Luego en el borde de arriba voy a pasar una puntada overlock con mi máquina plana, pero también puedes utilizar una fileteadora. Al final la tapa te debe quedar algo así. Ahora voy a tomar la pieza del bolsillo y con ayuda de una plancha voy a doblar hacia adentro la boca de bolsillo. Después voy a pasar una costura recta por todo el borde. Luego con la plancha voy a terminar de doblar los otros bordes del bolsillo, para que todos queden hacia adentro. Ahora voy a tomar un pedazo de tela que va a simular mi prenda y voy a poner el bolsillo encima para coserlo por todo el borde. Para esto también estoy utilizando una costura recta con margen de 1/4. Después voy a tomar la tapa y la voy a ubicar donde quiero que quede. Y justo donde quiero que quede la voy a doblar hacia arriba y voy a coserla en línea recta. Es muy importante que remates muy bien al principio y al final de esta costura. Después la voy a doblar hacia abajo y voy a pespuntar la costura con margen de 1/4. Al final te debe quedar algo así. Como ves, es bastante fácil. Para este diseño es muy importante que la tapa quede bien alineada con el bolsillo. Este segundo diseño de bolsillo es otro de los más comunes entre los bolsillos cargo y se trata de un bolsillo que lleva 2 pliegues en el centro. Entonces lo primero que debes hacer para hacer este bolsillo es coser los pliegues de este. Para esto voy a juntar las marcas que trae el molde y las voy a sujetar con una costura. Debes hacer esto con todas las marcas que traiga el bolsillo y luego vas a planchar para que los pliegues queden bien marcados. Después, con ayuda de una plancha, vas a doblar hacia adentro la boca de bolsillo y vas a pasar una costura recta por todo el borde. Una vez que esté hecha la boca de bolsillo, vas a doblar hacia adentro el resto de los bordes. Y después lo que falta es coser el bolsillo a la prenda, del mismo modo en que cosiste el bolsillo anterior. Como ves, debe quedar algo así. Este tercer diseño de bolsillo es uno que puedes aplicar para pantalones o falda y consiste en un bolsillo parche lateral con un falso para la boca de bolsillo. Lo primero que debes hacer es pasar una puntada overlock por todo el borde externo del falso. Después vas a ubicar el falso sobre el bolsillo derecho con derecho y vas a coser por todo el borde de la boca de bolsillo, a 1 centímetro de distancia. Luego con ayuda de una plancha vas a voltear el falso hacia adentro del bolsillo. Y después vas a pespuntar la boca de bolsillo a 1/4.
Luego vas a doblar los bordes del bolsillo 1 centímetro hacia adentro. Y ahora lo vas a ubicar sobre tu prenda en uno de los costados y vas a coser por todo el borde con una puntada recta y margen de 1/4. Al final te debe quedar algo así. Este último diseño de bolsillo es una variación del bolsillo anterior y se trata del mismo bolsillo solo que con un fuelle. Para hacer este bolsillo primero debes coser el falso del mismo modo que en el bolsillo anterior. Este bolsillo tiene 3 piquetes que te marcan por dónde doblar el fuelle. Entonces vas a ubicar el bolsillo sobre la prenda y vas a marcar el tercer piquete sobre esta. Después vas a voltear el bolsillo y vas a ubicar el primer piquete del bolsillo sobre las marcas que acabas de hacer. Sujeta con alfileres y cose en línea recta hasta llegar 1 centímetro antes del borde del bolsillo. Después vas a voltear el bolsillo hacia el otro lado y vas a planchar muy bien la costura. Luego vas a doblar el bolsillo hacia el otro lado utilizando como guía el segundo piquete. Nuevamente utiliza la plancha para que el quiebre quede bien hecho. Y por último vas a volver a voltear el bolsillo utilizando el tercer piquete como guía. Aquí estoy cortando unos hilos para que el siguiente paso se me haga más fácil. Ahora vas a doblar el borde de abajo 1 centímetro hacia adentro. Sujeta muy bien con alfileres. Y luego vas a pasar a pespuntar la primera costura que hiciste a un 16. Como ves, estoy levantando el pliegue del fuelle para poder pasar esta costura. Te debe quedar algo así. Ahora lo único que falta es terminar de cerrar el bolsillo. Para esto voy a pasar una costura en forma de U en la parte de abajo para que quede bien reforzado. Y luego voy a sujetar el costado del bolsillo y la parte que iría hacia la cintura. Al final te debe quedar algo así y la función de este fuelle es darle más espacio al bolsillo para que quepan más cosas. De hecho, estos mismos diseños que acabamos de ver los voy a utilizar tanto para un diseño de falda como para un diseño de pantalón que ya les tengo preparados. Así que si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque en el próximo video les voy a enseñar a hacer esta falda con estilo militar. Recuerden que voy a estar publicando videos todos los viernes y algunos domingos, pero aún así píquenle a la campanita para que YouTube les mande una notificación cada vez que publique un video nuevo. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial de costura. En verdad, estos bolsillos son muy fáciles de hacer y los puedes aplicar para una gran variedad de prendas. Mientras tanto, les recomiendo que vean estos 2 videos de aquí donde también explico otras técnicas de confección, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque ahí suelo preguntarles qué les gustaría ver más adelante y aprovecho para responder sus dudas e inquietudes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.